¿Qué le parece si vamos a la Biblia, a un pasaje muy interesante? Cuando yo hablo de los varones, me cuesta hablar de los varones. Con las damas no hay problema. Con las damas está Esther, está Noemí. Bueno, hay muchas mujeres que nos den ejemplo. Pero cuando es de hablar de varones, ay, hermano, cómo me cuesta. Porque lo único que se me viene a la mente es Tomás, Jonás, y a veces se me viene a la memoria Judas Iscariote. Pues usted sabe, me cuesta hablar de los varones, hermano. De Pedro antes de convertirse, que siempre andaba con la espada desenvainada, Pedro, ¿verdad? Entonces, a veces me cuesta hablar de los varones. Pero hoy vamos a ir a un pasaje que ya hemos hablado en muchas ocasiones y que lo hemos dialogado de muchos puntos de vista. Pero hoy tenemos otro punto interesante y quiero ir a Lucas capítulo 15, vaya conmigo, y el versículo 11. Bueno es Dios. Lucas capítulo 15, versículo 11. Claro, vamos a estar dando lectura a algunos versículos de ahí, pero solamente rápidamente quiero leer el versículo 11. Alabado el nombre del Señor. Y hoy quiero titularle a este corto pensamiento: el padre del hijo pródigo. El padre del hijo pródigo. Yo hago la pregunta: ¿cuántos tenemos aquí hijos pródigos? ¿O cuántos de nosotros fuimos hijos pródigos? Qué pregunta, ¿verdad? Muy interesante. Pero vamos a ver lo que la Biblia nos enseña. Amén, hermanos. Lucas 15, 11, leemos. La Biblia dice: y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Ahí dejamos la lectura. Padre, te bendecimos y te damos gracias, te adoramos, porque tú eres Dios. Tú eres grande, maravilloso, eterno, soberano, digno de ser en gran manera alabado. Dios, te bendecimos porque tú eres grande en gran manera. Señor, estamos aquí hoy para darte, Señor, la adoración, la alabanza, Señor, y lo mejor de nuestra vida. Bendice esta congregación, bendice a los oyentes que están por línea. Señor, bendice cada uno de estos hombres, Señor, estos varones esforzados que con luchas y pruebas, Señor, hoy llegaron a esta casa. Pero creemos de que tú les fortalecerás, les bendecirás y les ayudarás en sus vidas. Padre, en Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Gloria a Jesús. ¿Cuántos de los padres, porque hoy vamos a hablar a los padres por un momento, cuántos de los padres que están aquí en algún momento de la vida fueron niños? Porque no todos fueron niños. ¿Se recuerda lo que usted vivió cuando fue niño? Yo me recuerdo cuando miraba a Superman. Superman para mí fue el héroe más grande que pudo haber existido en la televisión después del Chavo del Ocho. Porque muchos nos criamos con el Chavo del Ocho, ¿verdad que sí? Me recuerdo cuando salieron los 5 magníficos. ¿Se recuerda esa serie de los 5 magníficos? Que no nos perdíamos ni un momento. Al menos yo no me perdía ni un momento, aunque me cerrara la ventana a los vecinos. Y cuando me cerraban los vecinos le decían: un poquito más, porque ya se va a terminar, les decía. Me recuerdo la serie de los 3 chiflados. ¿Se recuerda los 3 chiflados? Los 3 Stooges. Bueno, esas programaciones para mí eran fascinantes porque era en la edad en la que yo estaba, y eso fue lo que se vio en aquellos tiempos. Yo viví esa parte de mi vida. Cuando a veces
la vida tal vez no me sonreía bien, buscaba de una manera algo que me pudiera sentir bien. Y qué maravilloso que esos programas de televisión nos marcaron a nosotros la vida. Al menos a mí me marcó la vida. A mí me marcó el ver el Hombre Araña. Yo veo a los niños hoy bien entusiasmados con algo. Yo me recuerdo cuando yo miraba al Hombre Araña. Miraba a Popeye. Popeye fue uno de mis héroes de las caricaturas, porque siempre salía vencedor cuando le querían robar a la prometida, le querían robar a la novia. Él siempre salía golpeando, ¿verdad?, al bruto. Interesante esta parte de la vida, que yo pienso que cada uno de ustedes, varones, pasaron una niñez. ¿Verdad que sí? Y en esa niñez, qué linda esa niñez, aunque tal vez no quiero recordar la parte negativa, pero la parte positiva de lo ser niño fue algo divertido, fue algo sano, fue algo que nos marcó a nosotros la vida. Tal vez usted no tuvo un juguete, tal vez de la tienda, tal vez su juguete era un pedazo de palo, una llanta sin aire, tal vez un aro sin llanta, y tal vez el juego mecánico que hoy existe, tal vez el suyo era un columpio en un árbol que estaba ya a punto de caerse. Tal vez para usted fue una llanta, ¿verdad? Como hoy se columpian los gorilas en los parques. Pero ese era nuestro juego mecánico para nosotros, para algunos de nosotros en aquellos entonces. Y era divertido y era fascinante, y nos gozábamos y ahí sudábamos y todos tierrosos, empolvados, que muchas de las veces, ¿verdad?, sacábamos el tiempo para los que les gustó jugar fútbol, el soccer. Y era fascinante jugar debajo del agua, tirarnos y salir bien enlodados. Eso fue algo maravilloso, la vida de niño de nosotros como padres. Es divertido y fue algo que nos marcó la vida. Hoy hemos considerado un pasaje de la Biblia muy interesante. En esta parte fascinante de la Biblia encontramos a un padre que la Biblia nos enseña que usted ya conoce la historia, y la historia nos dice que tuvo ¿qué? 2 hijos. Es fascinante la historia que nos enseña este cuadro de la Biblia, el capítulo 15, que el Señor nos dejó aquí como una parte de experiencia a nuestra vida. Pero cuenta la historia de un chino, padre viejo, por cierto. Dice la historia que tuvo 3 hijos varones. Y estos 3 hijos varones, el mayor, él tuvo, se hizo rico y tuvo que viajar e irse lejos a una ciudad muy reconocida. El segundo hijo, dice la historia que trabajó y consiguió una buena posición con el gobierno y se fue muy lejos a vivir. El menor de los 3, dice la historia, que él se compró un rancho, un campo, se llama en esta parte, lo que para nosotros es un rancho, y se fue muy lejos a vivir. La historia dice que los años pasaron y llegó un momento donde al padre, al agricultor chino, le iban a celebrar sus 75 años de vida. Y los amigos de la comarca iban a hacer una gran fiesta. Invitaron a toda la comarca, invitaron a todos los amigos y también invitaron a los 3 hijos de aquel agricultor chino en ese entonces. Dice la historia que cuando el padre chino se da cuenta de lo que habían organizado y que habían invitado a sus hijos, se puso muy contento y se alegró y se sintió muy, muy alegre. Y de una manera alegre, esperando el momento, la fecha y la ocasión de que se iba a celebrar su cumpleaños, pues porque iba a ver a sus hijos. Se cuenta la historia, cuando llegó la fecha, muy contento y muy alegre aquel hombre, lo que hizo fue que cuando la fiesta empezó, él salió y puso una silla en la parte de afuera a esperar. Y usted sabe a quién él salió a esperar, y salió a esperar a sus hijos. La historia dice de que mientras él estaba afuera
esperando que llegaran sus hijos. De repente, a lo lejos se ve una carroza que viene saliendo y dice él: he ahí mi hijo mayor. Y él esperaba que su hijo mayor fuera el que llegara en ese carruaje. La sorpresa de él es que cuando abren la puerta del carruaje, sale la esposa del hijo mayor y le dice: traigo 1000 disculpas porque no pudo estar hoy mi esposo, pero le manda un regalo y le manda aquí algo, y es que le compró una casa nueva. Recibe este regalo y el padre Chino le dio muchas gracias por el regalo y se quedó muy triste. Al momento vio otro carruaje y dijo: ahí viene mi hijo. Y la sorpresa de él es que cuando se acercó a aquel carruaje, dice, también la esposa del segundo hijo le dice: le pido 1000 disculpas, mi esposo no pudo llegar el día de hoy. Pero aquí le manda un carruaje, lo que hoy para nosotros puede ser un carro nuevo, le dice, para que usted, ¿verdad?, lo pueda disfrutar. Triste, lamentablemente, aquel padre Chino se sintió muy triste. Y así, de esta manera, se sintió muy triste porque ninguno de sus hijos se había aparecido. La historia nos enseña que en ese momento que él se sentía triste, desconsolado, y que nada probablemente iba a suceder, de repente él levanta la vista a lo lejos y ve que a lo lejos venía alguien caminando. Era una familia, y cuando ve de cerca se da cuenta que es su hijo, el menor, que venía con su esposa y venía con sus hijos. Y cuando él ve que se acercan, él se levanta y corre a sus brazos y se abrazan de una manera emotivamente y calurosamente. Y el hijo menor le dice: padre, le dice, disculpa que no te traje un regalo. Nos ha ido muy mal en el rancho y no hemos podido prosperar en todo este tiempo. Este año fue un año muy difícil, pero tenía tantas ganas de verte y de abrazarte. Y le dice: padre, te quiero decir que te amo. Y el padre Chino le dice: no te preocupes, los regalos para mí no son tan importantes, le dice, como poder verte y abrazarte. Y le abrazó, se besaron, y la historia dice que entraron muy contentos a la fiesta. Es interesante pensar en la vida de un padre, en la vida de alguien que sabe amar, que sabe respetar y que sabe lo bueno que es tener familia. Porque nadie en la vida se llega a ser padre por una escuela, por una universidad. Lastimosamente no hay una escuela para nosotros llegar a ser padres. Nosotros somos padres por nuestros hijos. Nosotros aprendemos a ser padres por la vida de nuestros hijos. Nadie nace siendo padre. El hijo hace al padre. Entonces, hoy la historia es interesante que hemos considerado en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque aquí vemos que hay un hijo que le pide al padre, y a veces es difícil para un padre, particularmente cuando ese hijo no es el único hijo. Recuérdese que aquí la Biblia dice que tenía ¿qué? 2 hijos. El padre del pródigo pasó esta experiencia tan difícil. Nosotros hoy lo conocemos como el hijo pródigo, pero este hijo pródigo tuvo un día una casa. Tuvo un padre quien lo cuidó, quien le dio todo, quien lo protegió y que le dio el cuidado a la vida de este hijo. Recuérdese que habían 2 hijos. El menor, la Biblia dice que le pidió la herencia al padre. Pero usted sabe la historia, que la Biblia dice que el padre repartió su herencia de una manera equitativamente. Darle a los 2 de una manera sin quitarles. Es interesante pensar que el padre supo responder a la vida de los hijos. Uno recibió sin pedirle y el otro recibió porque le pidió. Es interesante pensar que repartió la herencia a sus hijos, como dice el versículo 12 de ese mismo capítulo. Aunque un hijo fue el que pidió, el padre le dio a los 2. Por la intercesión del uno, el otro recibió.
La bendición de Dios se guarda o se desperdicia. Es interesante pensar que la historia del hijo pródigo, vemos la historia que la bendición del padre no la supo aprovechar, la desperdició. No fue de bendición, fue de maldición. La bendición de Dios no es que venga a traer como efecto consecuencias negativas, no es así. Las bendiciones de Dios tienen el resultado que nosotros queremos, como nosotros les demos el trabajo que nosotros queramos hacerle a las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios vienen para bendecirnos, pero muchas de las veces son para maldecir a otras personas. No porque la bendición de Dios sea maldita, no, sino porque muchas de las veces el hombre la convierte en maldición. Ese fue el caso del hijo pródigo, porque recibió la herencia, recibió la bendición, pero fue para su perdición. No fue para su bendición, sino fue para su perdición. Usted conoce la historia y es fascinante entender en esta parte, a los dos les repartió igualmente la herencia. Esto nos dice a nosotros que este padre no hizo excepción, no dividió al uno con el otro, al decir no te doy a ti porque él fue el que me pidió, sino que vio el momento para repartir la herencia, aunque sabemos que no era el momento ni era una ley o obligación el darla, pero por el hecho de que se prestó esta oportunidad, él decidió en hacerlo de esa manera. Mas sin embargo vemos que aunque él haya repartido por igual la herencia, recuérdese que de la manera que recibió al hijo, más adelante en el versículo 20, entendamos esta historia, voy rápido, voy extendiéndome, es entender que cuando vemos en el versículo 20 que el hijo ya regresa arrepentido a la casa para buscar el refugio del padre, es entender que la vida del hijo no le fue en absoluto nada bien. Pero aquí vemos una parte interesante, porque cuando nosotros vemos la historia al fondo, en la parte espiritual, vemos que el Padre Celestial siempre está presto para perdonar, que esa es la parte de lo que es la gracia y el reino de Dios, que ese es el trasfondo de la historia del hijo pródigo, ver a Dios revelado en esta historia fascinante. Y es ver que Dios como Padre siempre busca la forma de que el hijo o su creación, en este caso, regrese, especialmente aquel que ya un día le conoció. Y hablamos de el hijo. Es interesante pensar que aquí el padre del pródigo alcanzó a su hijo a medio camino, en el versículo 20, cuando dice la Biblia que él regresó. La parte fascinante de esta historia, y es el amor del padre, es que cuando el hijo se fue de la casa, él nunca dejó de pensar del hijo. Siempre pensó en el hijo que se fue de la casa. En realidad, y en esta parte fascinante de la historia, nadie de nosotros quisiera que nuestros hijos se fueran de la casa, menos de esta forma o de esta manera. Nos gustaría que algún día de la vida nuestros hijos salieran bien, salieran con profesión, salieran casados de la casa, salieran con un buen trabajo, y que de una manera pues uno aceptaría que se tendrían que independizar porque llegó el tiempo. Así como nosotros en un momento de la vida nos tuvimos que independizar de nuestros padres y decir: padre, madre, he tomado la decisión de moverme, irme de estado, de ciudad, de país, y moverme porque quiero hacer algo, hacer alguien. Y fue fascinante para nosotros, pero dejamos un vacío en nuestra casa. Mas sin embargo, nuestros padres nos apoyaron y dijeron: está bien, váyase o vete, pero recuerda que siempre tienes un hogar, tienes aquí a tu padre y a tu madre. Eso fue algo difícil, triste, pero fascinante para nosotros, porque se nos abrió la puerta para nosotros salir hacia una búsqueda de un futuro mejor. Pero aquí en este caso es algo muy completamente diferente, porque el hijo no está saliendo hacia un futuro o hacia hacer algo que le iba a traer algo provechoso a la vida, sino que vemos que la Biblia nos enseña que malgastó todo lo que se le había dado, y la Biblia dice con rameras. Es triste la historia de este hijo que se fue a perder,
Sin embargo, la parte del Padre que nos fascina entender la vida del Padre es que el Padre nunca dejó de ser Padre. A pesar que el Hijo tomó una decisión de irse, el Padre nunca se movió como Padre. Se mantuvo. Fue un Padre firme en sus convicciones. Fue un Padre que en realidad supo y pudo entender, que esa es la parte fascinante de este Padre como ejemplo hoy para nosotros, que no se dio y ni tampoco se doblegó a la petición del Hijo, sino que Él permitió que el Hijo experimentara lo que Él quería experimentar. Que esta es la parte buena, esta es la parte amorosa, esta es la parte que para nosotros es interesante entender como hijo, de que nos entiendan, que nos puedan comprender y que nos puedan dar lo que nosotros queremos. Esa es la parte buena del Padre, la parte amorosa. Y esa es la parte donde Dios se revela a la vida del hombre como el Padre amoroso, el Padre compasivo, el Padre misericordioso, el Padre que abre la puerta. Porque esto es lo que hizo este Padre, que no dejó o no cerró la puerta cuando el Hijo se fue, sino que dejó la puerta abierta para que cuando el Hijo regresara pudiera encontrar esa puerta abierta. La Biblia dice que cuando el Hijo se fue, puedo creer, imaginarme que ese Padre todos los días miraba ese camino por donde se había ido aquel Hijo. Y cuando Él pensó y creyó, porque para eso hay que tener fe, Él sabía y creía que el Hijo regresaría por ese camino. La sorpresa es que un día, cuando Él va y ve hacia el camino donde su Hijo se había ido, ve que alguien venía, pero no como cuando se había ido. Se había ido corriendo alegre, feliz, porque tenía la libertad. Pero ahora ve a un muchacho andrajoso, todo sucio, con el pelo largo, alguien que como si a pedir limosna o comida venía. Mas sin embargo, cuando Él lo reconoce, la historia de la Biblia nos enseña que corrió a sus brazos, lo abrazó y lo besó. Nunca le cerró la puerta, nunca le dijo que ya no lo quería, nunca le dijo que ya no quería ser su padre. Al contrario, lo recibió, lo abrazó, le dio un beso y lo metió, lo vistió, le dio anillo. Y no solamente eso, la Biblia dice que le hizo fiesta. Le hizo fiesta. Es fascinante entender la historia de este padre, porque la parte emocionalmente hablando, la vida de un padre, aunque muchas veces los padres somos muy fuertes, a veces el padre es muy áspero, a veces el padre no puede tal vez controlar ciertas cosas en la vida, y esa es la parte negativa. Esa es la parte del otro lado que la Biblia no nos enseña como padre, que esa es la parte que nosotros somos las que conocemos, y esa es la parte que hoy debemos de tratarla en este día. Porque la parte buena es interesante que nos la reconozcan, porque esa es la parte que más adelante es la que va a traer fruto, la parte buena. Pero la parte mala, esa es la parte que muchas de las veces nosotros no podemos trabajarla o controlarla. Y cuando hablo de la parte mala, es como saber educar, es como saber guiar, es como saber instruir, es como saber nosotros trabajar en la vida de nuestros hijos, porque estamos hablando de que somos padres, y para hablar de padres tenemos que hablar de los hijos. ¿Me explico? Amén, hermanos. Sí, porque si todavía usted no tiene hijos, todavía no es padre. ¿Cuántos padres hay aquí en este día? Amén. Entonces, con ustedes es el trato en este día, con los padres. Porque muchas de las veces nosotros como padres podemos traer el plato de comida a la mesa y tener el techo, y eso es bueno. La ropa, darles el vestuario. Pero muchas de las veces nos falla algo importante, y es cómo saber educar a nuestros hijos. Es enseñarles los principios, es saber corregirlos en el momento que necesitan corrección, es en el momento de saber enseñarles. Y quiere que le diga una cosa: hay muchos padres aquí que son buenos educadores, hay padres aquí que son excelentes en esa área, y queremos felicitarles, porque de una manera usted es un padre ejemplar, que yo sé que usted se preocupa por ellos. Si saben que en la escuela le mandan una nota que no se ha portado bien, yo no quiero hoy decir algo negativo, pero yo me imagino que usted se sienta con el hijo y dialoga y le dice que eso está muy mal. ¿Cuántos de aquí se han sentado con sus hijos a dialogar que lo que hacen en la escuela está mal? Y les aconseja.
Y le dice: no haga como su padre hizo en la escuela. Muy calladitos se quedaron ustedes hoy. Muchas de las veces nosotros decimos: no, porque ese trabajo no es mío, es el trabajo de la esposa. Y ahí es donde nosotros como padres tenemos el gran error. Porque la Biblia no nos enseña que la mujer es la que tiene el rol de la educación. Usted sabía que la Biblia dice que es el padre el que tiene que mantener el rol de la educación en la casa. Porque Dios fue el que instituyó al hombre para corregir y para educar el hogar. Con todo respeto, no fue la mujer. La mujer es la que vino a hacer la ayuda y es la que vino a ayudar a soportar. La madre es la madre, pero la madre viene a tomar un rol después. Cuando el padre de familia tiene que salir de la casa. Antiguamente las escuelas no eran como hoy públicas. Las escuelas antes eran en las casas, y las que se encargaban de ello eran las madres, porque eran las que se quedaban en las casas. Lo que es el patriarcal, lo que es la autoridad del padre, ya por muchos años se ha perdido, porque el hombre se ha refugiado más en sus labores cotidianas que en las responsabilidades como padre en el hogar. Entonces muchas de las veces nosotros creemos y pensamos que el ser padre es tener hijos y darles de comer. No, eso no es ser padre, hermanos. Eso no es ser padre. Entonces, cuando nosotros hablamos de un verdadero padre, estamos hablando de alguien que sabe cuidar, alguien que sabe amar, alguien que sabe educar, guiar, corregir y enseñarle los buenos principios de la vida. Cuando nosotros hablamos de esta historia, es fascinante entender que la Biblia nos enseña de que aquel padre siempre pensó en el hijo, a pesar que se había ido. Y cuando lo recibe, le sigue expresando su amor, le sigue expresando su cariño. En otras palabras, quiere decir, a mí me dice la Biblia que el hijo regresó a casa porque se dio cuenta que en la casa, el trato que se le daba a la casa no se le daba en ningún lugar más que en la casa. Hoy en día hay muchos muchachos que quieren salirse de la casa y no regresar nunca jamás a su casa. ¿Por qué será? Esa es la pregunta. ¿Por qué será? ¿Por qué será que están esperando cumplir 18 años y desaparecerse de la vista de muchos de nosotros? ¿Por qué será? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Será por el buen trato o el mal trato que se le da? Entonces, muchas de las veces nuestra conducta como padre, y vamos a echarle un poco la culpa a los viejos, pues vamos a echarle la culpa a los viejos que nos criaron a nosotros, porque muchas de las veces no tuvieron el tiempo para nosotros. Hoy nosotros como padres estamos volviendo a repetir la misma historia. En nuestros tiempos, estoy hablando de muchos años atrás, el padre nunca se sentaba a jugar con los hijos. El padre llegaba del rancho, venía de la tierra, venía de la fábrica, venía de todo, cansado, tirado, y decía: llegué, quiero comer, y se acabó todo. La misma forma, muchas de las veces nosotros vamos acarreando, pero esa era nuestra vida anterior. Ahora, cuando un padre se pone a jugar con el hijo, ahora mucha gente lo ven mal. Ven mal ahora al padre jugar con el hijo. Yo le voy a decir una cosa. Pienso que nosotros como padres, algo que nosotros debemos de entender es que si la vida de la manera como a nosotros nos educaron no trabajó, tenemos que usar otra técnica para poder trabajar con nuestros hijos. Porque si la técnica que a usted no le ayudó, no le trabajó a usted, téngalo por seguro que si usted usa la misma técnica, va a fracasar también en la vida como padre. Entonces nosotros tenemos que tener hoy una técnica. La pregunta aquí es: ¿qué técnica debemos de tener nosotros? ¿Cuál es la técnica que debemos de tener nosotros? Es fascinante entender que la Biblia a nosotros nos enseña en el capítulo 26 del Génesis un ejemplo maravilloso de lo que la Biblia nos enseña. Déjeme ir al capítulo 26 del Génesis. La Biblia dice en el versículo 1: después hubo también en la tierra, dice, además de la primera
hambre que hubo en los días de Abraham. Voy a regresar, voy a leer otra vez el versículo porque me pasé una parte. Después que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, le dice, tu padre. Entonces estamos viendo una historia fascinante, que aquí está a punto de ser bendecido un hijo, por la razón de que hubo un padre que le creyó a Dios. Entonces vemos que el resultado de la bendición hacia el hijo es porque un padre le creyó a Dios. Un padre vino, hizo lo correcto delante de Dios, usó la táctica que Dios le dijo que hiciera. Se le reveló al hijo y le dijo que se detuviera para descender a Egipto. Lo detuvo en revelación para que no le fuera mal, sino para que le fuera bien. Le dijo: yo te voy a bendecir, le dijo. Y le dijo: por lo que yo le prometí a tu padre Abraham, yo te voy a bendecir a ti. Entonces, la manera que hoy necesitamos entender es que de la forma que nuestros hijos van a ser bendecidos es de la manera como nosotros hacemos las cosas cuando nosotros hablamos de la vida cristiana. La mejor herencia que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos es saber poder conducirlos en el temor a Dios. Oiga, yo quiero decirle esto a usted muy importante. Yo sé que nosotros quisiéramos que nuestros hijos fueran ingenieros, fueran arquitectos, fueran empresarios, sean ricos, que les vaya bien y que sean de lo mejor y que nunca les falte nada. Y eso es bueno. Que sean doctores, que sean gente grandes en la vida secular, que sean abogados, que sean jueces, que sean políticos, que sean personas de bien y que puedan ayudar a la sociedad. Eso es excelente y eso es bueno. Pero la pregunta aquí es: ¿cuántos de nosotros estaremos motivando o inspirando a nuestros hijos para que sean hombres o mujeres de Dios? Que esa es una parte que hoy necesitamos, hermano, entenderlo, pues. Porque una de las cosas que nosotros hoy debemos de llegar al punto y analizar es que nuestros hijos en un determinado momento de la vida, ellos van a tener que salir adelante como sea o como ellos puedan hacerlo. Pero algo que nosotros como padres debemos de enseñarles es cómo poder conquistar la bendición de Dios a la vida de ellos. El ejemplo que nosotros hoy tenemos es de Abraham. El ejemplo que nuestros hijos van a seguir es el ejemplo que nosotros les dejemos de la vida espiritual como padres. Pero si nosotros como padres no damos la talla, no damos el ejemplo, no damos lo que en realidad Dios quiere que demos a la vida de nuestros hijos, téngalo por seguro que nuestros hijos en un determinado momento de la vida llegarán a ser pródigos en la vida. Llegarán a ser pródigos porque no tendrán en la vida un principio, no tendrán en la vida algo que los pueda llevar hacia una mejor vida en este mundo, hermanos. Qué triste, qué lamentable que nosotros nos hayamos tronado la espalda en estos grandes calores y debajo de estos grandes fríos, para que un día nuestros hijos nos digan: no valió la pena lo que tú hiciste por mí. Eso es lo más duro que nos puede llegar a pasar en la vida. Y si usted hoy está cargando a sus niños, si usted nunca piensa que eso vaya a llegar, yo le pido hoy, por favor, que se prepare la vida. Porque si usted no es un hombre que busque y que se prepare y que está preparando su familia en la vida espiritual, no espere buenos resultados en la vida. No espere buenos resultados. No los espere. Porque si no ha sembrado, ¿cómo va a poder cosechar?
¿cómo vamos a poder cosechar si no hemos esperado? Pues si no hemos sembrado. Difícilmente. ¿Cómo yo le voy a exigir a mi hijo que sea un hombre de Dios cuando yo no le he dado el ejemplo de ser un hombre de Dios? ¿Cómo yo le voy a exigir a mi hijo que ore, que venga a la iglesia cuando yo no lo practico? ¿Cómo yo voy a exigirle a mi hijo que sea usado por Dios cuando yo no me dejo ser usado por Dios? ¿Tiene lógica? ¿Tiene sentido? Claro que tiene sentido. Claro que tiene lógica. ¿Cómo va a salir el hijo? Así es como es el padre: perezoso, aburrido, mal hablado, se esconde, cobarde. Ahí le dejamos mejor. Ahí le dejamos. Pero cuando hay un hombre de Dios, el hombre de Dios no se mueve por nada. El hombre de Dios es firme en sus convicciones. El hombre de Dios sabe lo que es bueno para su casa. El hombre de Dios sabe lo que su familia necesita, y sabe cuál es la victoria que va a llevar cada día a la vida bendecida de su familia. Y es permanecer siempre fiel en Cristo. Porque podemos llegar a ser doctores, podemos llegar a hacer todo lo que nosotros queramos, y nuestros hijos puedan ser grandes hombres. Pero qué triste que en la vida espiritual sean hijos pródigos. Eso sería lo triste en la vida. Porque si nosotros hoy estamos aquí, y si nosotros hemos entendido la verdad de la palabra de Dios, y si sabemos que hay un camino, y si sabemos que hay un Dios, y si sabemos que hay una verdad, y si sabemos que hay una solución, y si sabemos que hay un método para llegar al cielo, que ese es Cristo, y sabemos cuál es la forma para poder llegarnos a Dios, que es a través de la fe en el Señor, nosotros, ¿por qué buscar otra solución para poder mantener nuestra familia cuando la Biblia nos enseña que hay una solución, y ese es solamente Cristo en la vida? ¿Por qué buscar otras soluciones a la vida? ¿Por qué buscar otras alternativas en la vida cuando la Biblia nos enseña que solamente hay una, y ese es Dios en la vida? Entonces, cuando nosotros sabemos guiar, cuando nosotros sabemos enseñarle a nuestros hijos, a nuestra familia, la verdad, y dejársela clara, téngalo por seguro que el fruto siempre resaltará en la vida. Aunque tal vez en un momento el hijo se vaya de la casa, la hija se vaya de la casa, pero se recordará que en la casa hay pan, se recordará que en la casa se le trató bien, se recordará que no hay nadie como el padre que la amó, que lo amó, que la respetó y que le dio todo lo que quería. Entonces el hijo, por lógica, regresará donde se le haya tratado bien. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Regresó a la casa porque el padre lo había tratado bien. Pero regresemos al punto. ¿Usted cree que el padre no le enseñó al hijo? ¿Usted cree que el padre no lo pudo haber regañado al hijo? Claro que lo regañó. Claro que lo aconsejó. Y la otra parte de la historia es cuando dice la Biblia que había fiesta y el hijo mayor no quiso entrar porque escuchó que había fiesta y preguntó: ¿qué fiesta es esa? Y le dijeron: tu hermano regresó y tu padre hizo fiesta. Y el hijo, ¿qué dice la Biblia? Que se enojó. Claro que tenía razón, pero no entendió el corazón del padre, porque el corazón del padre que sabe ser padre, que ha entendido ser padre, no lo va a entender nadie. Eso es algo fascinante. El padre se ha conocido que es débil, aunque el hombre es fuerte, tiene la fuerza para hacer trabajos y todo, pero al hombre se le ha catalogado como débil dentro de la casa. ¿Sabía usted eso, verdad? Porque cuando hay un problema que arreglar, el padre le dice: vaya con la mamá, hijo. Allá la mamá le va a decir lo que tiene que hacer. Mire, papá, que no sé qué, ya habló con su mamá. ¿Qué le dijo la mamá? Ok, por eso vámonos entonces. Llega el hijo, le dice al papá: papá, fíjese que tengo que salir. Ya habló con su mamá. Sí, ya habló. ¿Y qué le dijo? Que venga a hablar con usted.
Vaya, hable con su mamá. Mamá, dice mi papá que, ¿y qué le dijo? Que venga a hablar con usted. No, vaya con, y ahí traen al pobre hijo. ¿Qué es lo que yo le quiero decir con esto? Muchas de las veces no hay una autoridad dentro de la casa. Dios lo ha llamado a usted como padre a ser autoridad dentro de la casa. No hay amenes. Yo sé que no van a haber amenes. Nosotros tenemos como padre la responsabilidad de corregir, de guiar y de enseñar en nuestros hogares la verdad. Y no importa quién puede enojarse dentro de la casa, porque la parte aquí es que el día de mañana nosotros vamos a dar cuenta a nuestros hijos. Vamos a dar cuenta a nuestros hijos. El ejemplo en nosotros es importante. El ejemplo en nosotros es bien importante. Por eso que cuando nosotros entendemos la Biblia, es fascinante entender la parte amorosa, pero tenemos que entender la otra parte de lo que la Biblia dice, que el padre fue con el hijo mayor y le dijo, ¿por qué no quieres entrar? Lo fue a exhortar, le fue a decir que tenía que entrar, porque era su hijo el que estaba muerto y ahora vive. Le dice, si para ti él no tiene valor, para mí sí tiene valor. Ese es un verdadero padre que saber amar, aun cuando el hijo le haya dado la espalda en la vida. El padre sabe perdonar cuando aún el hijo le haya faltado el respeto. Pero muchas de las veces hay razón, sí hay razón, cuando el padre se lo ha ganado. Pero cuando el padre ha sabido educar, siempre va a haber una restauración y siempre va a haber una familia alegre y bendecida. Porque cuando alguien sabe sembrar lo correcto, siempre va a recibir buen fruto en la vida. De eso téngalo por seguro. Entonces nosotros hoy tenemos que entender de que nuestra vida como padre no es fácil. Nadie que es padre sabe que la vida de padre no es fácil. No es fácil. Nadie a nosotros nos ha enseñado a ser padres, hermanos. La vida y primeramente Dios nos ha enseñado a ser padres. Porque para muchos que están aprendiendo hoy a ser padres, y los que ya tienen hijos, ya son abuelos, que ya pueden entender un poco lo que es ser padre, los que nosotros estamos aprendiendo a ser padres, todavía nos falta mucho que aprender en la vida a ser padres. Y yo le aseguro que muchos de los de aquí que ya tienen hijos mayores gritan por dentro y les gustaría decir los errores que cometieron para que nosotros que somos padres nuevos no los cometamos en la vida. Porque como padres cometemos errores, como padres fallamos, como padres muchas de las veces soltamos la autoridad que nosotros sabemos que es nuestra autoridad. Nosotros como padres sabemos que en un momento de la vida, como decimos y como dicen los hermanos de México, la regamos pues. Y que en el momento que nosotros teníamos que haber cerrado la puerta, la abrimos. En un momento de la vida cuando nosotros teníamos que haber dicho no, dijimos sí. En el momento de la vida que nosotros tuvimos que enfrentarnos y no quebrarnos ante la circunstancia de la necesidad, lloramos delante de nuestros hijos. Cuando en realidad teníamos que haber mostrado un carácter sólido, fuerte, y que poder entender que pudieran ver que en nosotros tal vez no había un problema. Lo demostramos porque no hubo otra forma de poder entender, o tal vez no hallamos la salida y tuvimos que llorar con nuestros hijos 1 y 2 y 3 y 4 veces. Y que nuestros hijos saben que en los momentos tal vez difíciles de la vida, en los momentos duros de la necesidad,
aunque saben que hemos fallado, pero gloria a Dios porque ellos saben llegar con nosotros y saben saber pedirnos un consejo y decirnos cómo le hiciste, cómo pasó esto. Yo vengo a decirte que necesito tu ayuda. Eso es saber ganar al hijo. Aunque tal vez nos hayamos quebrado en la vida, pero que ellos nos reconozcan como padres, eso quiere decir que hemos ganado algo en la vida. Aunque hayamos fallado en la vida, aunque hayamos retrocedido en algún momento de la vida, cuando dijimos: ¿a qué me metí? ¿Por qué estoy aquí? ¿O por qué hice esto? ¿Por qué le hice otro? Mas sin embargo permaneció, se mantuvo de pie. Gloria a Dios por eso, porque eso a usted le ha enseñado a ser padre. Y si a usted no le ha enseñado todavía, siga aprendiendo, porque hay que seguir aprendiendo para ser un buen padre en la vida. Como decimos, no se raje. Si ya está arriba del caballo, jinételo. Amén. Sea padre, sea valiente, sea esforzado, sea quien el que Dios quiere que usted sea en la vida. El hombre de Dios, el hombre espiritual, aunque por dentro está sufriendo, pero que sus hijos vean que usted es el hombre de la casa, pues. Amén. Porque hoy en día el que aconseja a nuestros hijos es Google, Instagram y Facebook. Padre, si a ti te han quitado ya la autoridad o ya no te ven como autoridad, comienza a ganar la autoridad en tu casa. Comienza a ganar la autoridad en tu casa. Y enséñale a tus hijos y enséñale a tus nietos que en la casa todavía hay autoridad. Hay un padre que todavía sabe clamar a Dios, que todavía sabe buscar a Dios y que todavía sabe guiar a su casa al camino santo de Dios. La Biblia dice que Dios bendijo a Isaac por la fe de su padre. Dios va a bendecir a los hijos por tu fe, padre. Dios va a bendecir a tus hijos si tú eres fiel, padre. Dios va a bendecir a tu tercera generación si tú le eres fiel a Dios. No es por lo que tú tengas, no es por la clase de trabajo que tengas, no, es por la gracia bendita de Dios que está reposando sobre tu vida. Ese es Dios. Yo les he dicho a mis hijos, tengo 3 varones, 1, 2, el que está allá, 3. Tengo 3 varones que Dios nos ha dado. Y de una manera, jugando, les digo: cuando ustedes me traigan más de lo que yo gano en cheque, en dinero, entonces ustedes van a tener tal vez aquí autoridad en la casa. Mientras, ustedes tranquilos. Y ellos saben que para traer ese dinero tienen que tener una profesión, aunque yo no tengo la profesión. Yo reconozco que es la gracia de Dios. Y yo sé que muchos de ustedes, Dios ustedes los ha bendecido y los ha prosperado. Lo que yo quiero decirles es esto: es que de una manera ellos puedan entender que tienen que seguir un ejemplo para ellos poder entender de que han logrado un propósito. Si nosotros no les mostramos quiénes somos, nunca van a tener un ejemplo en la vida. ¿Cuántas veces te ven orar, padre, tus hijos? ¿Cuántas veces te ven leer la Biblia, padre? ¿Cuántas veces te ven venir a la iglesia, padre? ¿Cuántas veces te ven ayunar, padre? Y que digas: hoy no quiero que nadie me moleste porque me voy a retirar a ayuno de 3 días. ¿Han escuchado eso tus hijos? ¿Qué es lo que han escuchado? Hoy no llego porque tengo mucho trabajo. Hoy no llego porque me voy a ir a pescar. A los que les gusta la pesca.
Hoy no llego porque tengo un compromiso con los amigos. Hoy no llego porque tengo otras cosas que hacer. Te han escuchado un día que tus hijos, que les ha dicho: no quiero que me interrumpan porque voy a estar con Dios hablando toda esta semana. Ese es un ejemplo a seguir. Porque tus hijos el día de mañana pueden llegar a ser grandes pescadores, pueden llegar a ser grandes jugadores, pueden llegar a ser grandes cocineras, pero ¿llegarán a ser grandes hombres y mujeres de Dios? Pregúntate eso. Pregúntate eso. ¿Llegarán a ser grandes hombres de Dios? ¿Llegarán a ser grandes mujeres de Dios? A mí me preocupa su profesión, pero me preocupa más su vida espiritual de ellos. Me preocupa más su comunión con Dios. Me preocupa más cómo ellos están con Dios. En mis oraciones siempre, Señor, que se acuerden de ti. Señor, háblales, revélateles. Allá donde están acostados, háblales. Allá donde ellos están en la escuela, ministralos. Esas son mis oraciones. Señor, yo me voy en esta mañana a mi trabajo, pero yo te los encargo, yo te los pongo, porque a mí me interesa su vida espiritual. A mí me interesa que ellos busquen. A mí me interesa que ellos te amen. A mí me interesa que ellos lleguen al cielo. A mí me interesa que ellos sean hombres de Dios. Interésate, padre de familia, por tus hijos, por tu hogar. Que seas un gran ejemplo, un hombre de Dios dentro de tu casa. Porque no hay mejor herencia que dejarle a nuestros hijos el camino de Dios a sus vidas. Tal vez no les vamos a dejar un buen carro, tal vez no les vamos a dejar una buena casa, tal vez la casa que tenemos ya está toda polillada, tal vez no le vamos a dejar dinero en el banco, tal vez no le vamos a dejar grandes cantidades de dinero, pero que les dejemos que hay un camino donde ellos pueden ser felices, y ese camino es el que Cristo nos ha ofrecido a nosotros, y es lo mejor que hemos podido tener en la vida, hermanos. Enséñales el camino de Dios y no te arrepentirás el día de mañana. Si a ti nunca te lo enseñaron, enséñalo tú. Porque muchos de nosotros llegamos a los caminos de Dios ya grandes con familia. Eso quiere decir que nadie nos lo enseñó a nosotros desde niños, pero tú tienes el privilegio de enseñarle a tus hijos el camino de Dios. Agárralos de la mano, instrúyelos en el camino de Dios. Corre a los brazos del Señor con tu familia. Refúgiate como padre y familia en el camino de Dios. Y recuerda que siempre te va a ir bien a ti y a tus hijos. Que Dios te bendiga en este día. Que Dios nos guarde y que Dios nos siga bendiciendo, padres. Que Dios te siga bendiciendo, padre. Recuerda que la victoria está en Cristo. Recuerda que la solución está en Él. Recuerda que en los problemas está Cristo el Señor para ayudarnos. Los hijos crecen y los problemas crecen. Los hijos se casan y los problemas se multiplican. Los hijos crecen y un día se tienen que ir. No los podemos tener todo el tiempo en nuestra casa. Ellos tienen que hacer su propia familia y sus propias decisiones. Pero cuando tú has enseñado y has preparado a tus hijos, no hay por qué temer, porque sabe que los pusiste en las buenas manos, y es en las manos del Señor. Seamos buenos padres, amemos, pero también enseñemos, eduquemos, preparemos hijos para el día de mañana. Prepara a tus hijos para el día de mañana. Prepara a tus hijos para el día de mañana.